Muy buenos días, soy Jorge Lazarte. Eh, Les doy la bienvenida a este webinar sobre la factura negociable que hemos creído muy importante tocar en estos días en una coyuntura en la que se vienen dando muchos casos de fraudes y de estafas que afectan a diversos tipos de empresas de todo tamaño en el Perú y que creemos que es importante que estén alerta. Me van a acompañar en este webinar César Carlín, que es asociado principal del estudio especialista en Derecho Procesal Civil, y Francisco Gas, que es socio de nuestro estudio especializado en Derecho Penal. A lo largo del webinar, que va a estar dividido en tres partes, pueden hacer todas las preguntas que quieran a través del módulo de preguntas. Si hubiera alguna pregunta que no logramos contestar, pueden escribirnos por correo electrónico al email eventos@prcp.com.pe. Lo pueden encontrar también en nuestra página web. Y si quisieran compartir esta presentación, va a quedar grabada en nuestra página web, en el blog del estudio. Entonces, vamos a dar inicio a esta eh, presentación. Voy a compartir un PPT y comentar. Listo. Antes de comenzar esta presentación sobre las facturas negociables, me gustaría hablarles de la paternidad por silencio. En el Perú existen tres maneras en las que una persona se puede convertir en padre. La primera, ya la conocemos todos, ¿no es cierto? No se lo voy a explicar, creo que muchos la practicamos continuamente. La segunda es un proceso eh, de adopción, ¿no es cierto? Uno puede convertirse en padre porque adopta a una persona. Pero una tercera forma de convertirse en padre que es muy peculiar, y es la paternidad por silencio. Uno se puede convertir en papá sin hacer absolutamente nada, más sin decir nada. Es que cuando nace una criatura en el Perú, todo el mundo sabe quién es la madre. Están doctores ahí, hay enfermeras, no queda duda. Pero la paternidad es algo incierto. La paternidad es algo que puede haber pasado muchos, 9 meses atrás, y no necesariamente se sabe a ciencia cierta quién es el padre. Y por eso, eh, cuando uno quiere reconocer a un hijo como padre, tiene que acercarse al registro civil y reconocerlo, ¿no? El problema se presenta cuando los padres no quieren o se abstienen por cualquier motivo de reconocer a sus hijos. Y en esos casos, la madre tiene el derecho a iniciar un proceso judicial de filiación de paternidad. Es decir, le pide a un juez que declare padre al padre. Y hasta ahí todo bien. Y cuando el juez recibe la demanda, que es muy importante, le corre traslado al demandado y el demandado tiene 10 días, 10 días para contestar la demanda, para oponerse a la demanda, si es que no fuera el padre. Pero si no dice nada dentro de esos 10 días, el juez declara de inmediato la paternidad, aun cuando no sea el padre, y no existe prueba en contrario. Así se presente una prueba de ADN después que acredite que uno no es el padre. Así se haya hecho una vasectomía. Así tenga disfunción eréctil desde hace años. Pasan los 10 días sin contestar la demanda y uno se convierte automáticamente. Eso lo dice la ley. Está la ley 28457. He copiado el artículo ahí para que puedan verlo a los que, como yo, cuando lo vi por primera vez, después de trabajo. ¿Y esto por qué es así? Vamos a ver que en el Perú el silencio puede tener efectos, es decir, el silencio puede importar a veces una manifestación de voluntad, puede tener un significado. Lo dice nuestro Código Civil en su artículo 142. Es muy claro, dice, el silencio importa manifestación de voluntad cuando la ley o el convenio la atribuye ese significado. Es decir, aun cuando yo no diga nada o aun cuando no acepte, entonces el guardar silencio puede tener un significado. Entonces, un poco entrando al tema que nos ocupa hoy, la pregunta que tenemos que hacernos es,
si es posible adquirir deudas por silencio. Es decir, puedo verme obligado a pagar a cumplir con una obligación o a pagar una deuda sin haberla aceptado nunca. Puedo verme obligado a pagar una factura de una empresa que no conozco y que nunca me ha prestado algún servicio. Y la respuesta es sí, sí. Y esto es algo que muy pocas empresas conocen y son conscientes. Y es por la razón por la cual están habiendo tantos casos de estafa. Si una empresa envía a otra una factura y esta empresa no la rechaza en un plazo de 8 días, la factura se considera aceptada, sin admitir prueba en contrario. Es decir, pasados los 8 días, no hay absolutamente nada que una empresa pueda decir para oponerse al pago de la factura. Oye, pero no me prestó ningún servicio, tienes que pagar. Oye, pero no me vendió nada. Pasaron los 8 días, si esa factura se transfiere, la vas a tener que pagar. Así lo dice el artículo 7 de la ley 29.632. Y aun cuando hayamos guardado silencio y no hayamos dicho nada, la ley le atribuye a ese silencio una manifestación de voluntad. Entonces, vamos a ver cuándo y cómo se puede producir esta manifestación de voluntad. ¿Cómo funciona este proceso de aceptación de facturas? Porque no es que a uno le llegue una factura al domicilio de una empresa o por mesa de partes o tenga que crear un correo electrónico. No, desde hace un tiempo, como todos saben, las facturas ya no se emiten en físico, ahora las facturas son electrónicas. Y la ley de facturas negociables considera que una factura es remitida a su destinatario desde el momento, desde el momento en que es puesta a su disposición. Entonces, la pregunta es, oye, ¿y cuándo se pone a disposición de un destinatario esa factura? Desde el momento en que el emisor de la factura, quien quiera que sea, ingresa su registro de factura en SUNAT y la envía, a partir de ese momento, esa factura aparece en el registro de compras del destinatario, en el sistema integrado de registro electrónico de la SUNAT. Y a partir de ese momento, la empresa toma conocimiento de la factura. Aun cuando no lo haya revisado, se considera que a partir de ese momento la empresa tiene posibilidad de tomar conocimiento de la factura. Es a partir de ese momento que opera un plazo de 8 días. Y dentro de esos 8 días, la empresa puede hacer tres cosas. Decir, estoy conforme con la factura, estoy disconforme con la factura, o no decir nada, en cuyo caso es como si hubiese dicho que está conforme. Entonces, esta conformidad o disconformidad no se manda por cartas, no se manda por correos, no se dice por teléfono, no. SUNAT tiene una función habilitada en el módulo del RUC para decir qué factura es conforme y qué factura es disconforme. Y es un proceso sumamente tedioso, es un proceso manual que se hace factura por factura. Excepcionalmente se permiten bajar 100 facturas del registro de compras y hacerlo de 100 en 100, pero la regla general es que uno tenga que estar factura por factura, revisando si es conforme o disconforme, con todo lo tedioso que esto pueda significar. Y no es que haya una función que le permita a la empresa conocer todas las facturas que se le han enviado y dar conformidad o disconformidad. Tiene que entrar al registro de compras, ver qué facturas le han llegado ese día y a partir de ahí ver dentro de esos 8 días si esas facturas tienen un sustento. Entonces, y es bien importante en ese periodo revisar qué empresas o qué facturas han sido recibidas. Si es que esa factura ha sido emitida por alguien que es proveedor de la empresa o si es que ha sido emitida por un servicio que realmente se ha prestado, si tiene el monto que se ha acordado, la forma de pago que se ha acordado. Y solamente en esos casos
darle conformidad, ¿no? Entonces, ¿por qué existe este mecanismo? ¿Y a qué viene todo este tema de las facturas negociables? Hoy, o antes que de las normas que dispusieron que todas las facturas eh, fueran electrónicas, existían las facturas físicas, ¿cierto? Ya las facturas físicas no existen, no todas son electrónicas. Antiguamente las facturas físicas tenían una tercera copia que se llamaba factura negociable. Y era ese papelito el que se transfería y se podía negociar. Es decir, se podía transferir a otra empresa para que esa otra empresa adelante fondos al emisor de la factura y sea esta otra empresa, banco, entidad financiera, empresa factoring, la que se encargara de cobrarle el monto de la factura al cliente o a la empresa de él. Pero desde que las facturas negociables, de las que las facturas como comprobantes de pago son electrónicas, hoy todas las facturas se pueden negociar. Y prohibir la negociación de las facturas es, vamos a ver más adelante, una infracción que se puede sancionar hasta 250.000 soles de multa por el Ministerio de la Producción. Entonces, hoy todas las facturas se pueden negociar y ninguna empresa tiene la posibilidad de prohibir que esas facturas se negocien. ¿Y para qué sirve este mecanismo de negociación de facturas? ¿Por qué las empresas tienen interés en negociar facturas? Porque es un mecanismo de acceder a liquidez rápida. En lugar de que una empresa tenga que esperar los 30, 60, 90, 120 días que su cliente eh, le va a realizar el pago, lo que hace la empresa es, se va a una entidad financiera, una empresa de factoring, le dice, págame la factura ahorita, una tasa de descuento, y encárgate tú de cobrarle al cliente. Y así funciona. Y es una práctica absolutamente estándar hoy en día. Entonces, la transferencia de estas facturas electrónicas hoy es muy simple. Se hace a través de un registro electrónico, donde la empresa financiera ingresa a un registro en la página web de Cavalli, que es la entidad, la institución que se encarga de centralizar estas facturas, y a partir de ahí se le notifica al obligado al pago, al cliente, el supuesto adquirente de bienes y servicios, que ya no tiene que pagarle la factura a su proveedor, sino que ahora se la tiene que pagar al banco o a la entidad financiera que, que adquirió esa factura con un pago adelantado, ¿no? ¿Y desde cuándo se pueden transferir estas facturas? Se pueden transferir desde el momento mismo en que opera la aceptación, sea de manera expresa o sea de manera tácita. Es decir, vencidos los 8 días, si no se dijo nada, una empresa, cualquiera que sea, no importa si la conocen o no la conocen, no importa si les prestó un servicio, si les emitió una factura y no dijeron que estaban disconformes con esa factura o que la rechazaban, la puede transferir a un banco, la pueden transferir a una empresa de factoring. La empresa de factoring o el banco le van a adelantar los fondos de la factura con una tasa de descuento y luego quien se va a encargar de cobrar la factura de ustedes es el banco o la empresa de factoring, ¿no? Entonces, este proceso de negociación de facturas, como hemos visto, es es bastante simple y muy expeditivo, muy rápido. Cosas pasan con muchísima rapidez, ¿no? Una vez aceptada la factura, el proveedor la transfiere, la entidad financiera solicita a Cavalli que la registre, Cavalli informa al cliente que ya se ha transferido esta factura y al cliente, a ustedes como clientes, simplemente les va a llegar una notificación de Cavalli diciéndole que ahora le deben plata a un banco o una entidad financiera, ¿no? Y desde ese momento, el adquirente está obligado, quien recibe la factura está obligado a pagar el importe de la factura de la entidad financiera. Entonces, ¿qué cosa es lo peor que puede ocurrir con estas normas si los procedimientos de las empresas no se adecúan internamente o si no son conocidas, ¿no? Puede ocurrir que se tengan que pagar facturas por bienes que nunca se compraron o por servicios que no se prestaron. Y estas cosas están ocurriendo en empresas muy grandes. Los procesos logísticos de adaptación a este mecanismo, a esta metodología, es muy tediosa. No todos han logrado cumplir. Y hay mafias
de empresas, incluso relacionadas presuntamente con empresas de factoring, que se están dedicando a emitir facturas y esperar que no se rechacen el plazo para poder transferirlas al vencido el plazo de 8. ¿Qué otra cosa puede ocurrir? Puede ocurrir que una factura se pague 2 veces, porque si el pago de la factura se produce muy rápidamente, antes de que sea transferida, esa factura podría, después de haberse pagado, haberse transferido. Entonces, claro, si tiene un proveedor de buena fe que quiere mantener una relación con ustedes, lo más probable es que les devuelva el importe que han pagado doble. Pero han habido casos de estafas, donde una vez que un proveedor recibe un doble pago, desaparece y no lo vuelve. Puede ocurrir también que se tengan que pagar facturas por montos superiores a los acordados, ¿cierto? Alguien dice, bueno, te voy a comprar una impresora por 10.000 soles y recibe una factura de una impresora por 100.000 soles o por 1.000.000 de soles. Si esa factura por un monto superior al que se ha pactado no es rechazada a tiempo, entonces existe la deuda de tener que pagar por el monto consignado en la factura y no por el monto consignado en el contrato. Así de leonina es la. Finalmente, dentro del peor escenario, la ley es súper agresiva para forzar el pago de estas facturas y facilitar los mecanismos de factura. Y establece que si el obligado al pago no paga una factura y quien se la pone a cobro tiene que recurrir a un proceso judicial para ejecutar esa factura, puede reclamar además una indemnización por daños y perjuicios equivalente a todo el saldo de la deuda. Es decir, habría que pagar 2 veces en el proceso judicial tanto el monto de la factura como la indemnización por daños y perjuicios. Entonces, pero eso no es todo. Además de la indemnización, si es que no se cumple con el pago de la deuda, el tenedor de la factura puede generar una denuncia ante el Ministerio de la Producción. Y el Ministerio de la Producción puede sancionar a empresas. De hecho, lo viene haciendo. Han habido varias resoluciones de sanciones por no pago de facturas, de multas de hasta 250.000 soles, por no pagar una factura a un legítimo tenedor. Cosa que es cuestionable, cosa que legalmente es cuestionable y creemos que se puede defender. Pero hay otras 2 infracciones que sí están previstas en la ley y que se castigan con multas de hasta 50 dólares. Uno es impedir la negociación de facturas. Por ejemplo, cualquier cláusula contractual, cualquier mecanismo que adopte una empresa para impedir la negociación de facturas o que esas facturas puedan ser transferidas por sus proveedores, es una infracción sancionada. Y cualquier disconformidad, es decir, cualquier empresa que simplemente para arreglar su problema diga, voy a dar eh, disconformidad de estas facturas porque no quiero correrme el riesgo, si es que efectivamente se prestó el servicio y la factura fue bien emitida, también es una infracción social, ¿no? Entonces, la solución no pasa por dar disconformidad a todas las facturas. Vale decir también que si uno hace eso y le da disconformidad a todas las facturas, no puede utilizar un crédito fiscal de las facturas a las cuales se ha dado disconformidad. Entonces, no queda más que adecuarse a los procedimientos que establece, ¿no? Entonces, ¿qué cosa podemos hacer? Y con esto termino yo para darle paso a César, que nos va a contar un poco qué cosas, y a César y a Francisco, qué cosas se puede hacer a nivel civil y penal para reaccionar. Pero antes de reaccionar, hay algunas medidas preventivas que se pueden adoptar para mitigar estos riesgos. El primero, y el más importante, es establecer un procedimiento de revisión periódica del registro de compras, el que está en el CIE, la plataforma nacional, y hacer que el área de administración y finanzas, que el área de contabilidad, revise periódicamente, de manera interdiaria, cada 2 o 3 días, qué facturas se han emitido y corresponden a servicios y a bienes realizados por la empresa. ¿Puede ser un dolor de cabeza? Es un dolor de cabeza a un montón de empresas, pero no tengan duda que el costo que eso signifique puede ser mucho menor al tener que pagar una factura millonaria por deudas que no tienen por qué.
Eh, lo segundo es realizar cruces de información entre el registro de compras y los registros internos o los sistemas que pueda tener la empresa, hacer ese match. Sunat tiene aplicaciones que permiten interconectar sistemas. Hay empresas que ya se han interconectado y permiten hacer este cruce de información. Esto se ve directamente con el área de sistemas de Sunat y hay aplicaciones tecnológicas que permiten hacer interfaces. Eh, para las empresas que reciben muchas facturas al día o al mes puede valer la pena el esfuerzo, ¿no? Una vez identificadas aquellas facturas de proveedores que no existen o que son poco recurrentes o que han sido mal emitidas, son esas facturas a las que se tiene que dar la disconformidad, ¿no? Y dentro del plazo de 8 días siempre tienen que tener un procedimiento que permita que la persona de contabilidad dé disconformidad de esas facturas en ese plazo. Y las razones por las cuales se puede dar la disconformidad no son infinitas, no solamente tres. Que no se haya identificado al proveedor, es decir, que el proveedor no haya prestado servicios, no haya vendido nada, que el valor de la factura no coincida con lo que se ha acordado, o que la fecha de la factura o las fechas de pago de las facturas estén equivocadas, ¿no? Entonces, estas son auditar los procedimientos y capacitar al personal para estas cosas es sumamente importante. Y estas son cosas en que creemos que el estudio los podemos ayudar y asesorar. Le voy a dar paso a César, porque cuando ya existe un mecanismo eh, o ya están en una situación en la que se ha dado la conformidad de una factura que no están obligadas a pagar, hay algunas medidas que se pueden adoptar para poder defenderse a nivel civil y a nivel penal. Entonces, lo dejo con César para conocer un poco más sobre las acciones civiles. Muchas gracias, Jorge. Buenos días, yo soy César Carlín, soy asociado principal del área de litigios del estudio y yo voy a exponer un poco sobre los aspectos civiles vinculados a la problemática a la que se ha referido Jorge. A ver, ¿podemos pasar, por favor? Muchas gracias. A ver, ¿qué es lo que sucede en la práctica? Una vez que culmina todo esto que ha explicado Jorge, de que opera la conformidad respecto de la factura, sea de manera expresa o de manera presunta, porque se dejó transcurrir el plazo que establece la norma para objetar o expresar la disconformidad con las facturas, tenemos una situación en la que hay un tenedor que cuenta con una factura negociable. Ahora, ¿cuál es el tema con esta factura negociable? Que cuando se cuenta con esta factura negociable, el tenedor tiene el derecho de iniciar todas y cada una de las acciones previstas en la norma para hacer efectiva su cobranza, ¿no? Justamente el atractivo de estas facturas es que permiten una cobranza no ordinaria, sino más bien una distinta y muy expeditiva. Entonces, ¿qué es lo que suele suceder? Que la persona tenedora de la factura inicia las acciones de cobranza. ¿Cómo las inicia? Primero, de una manera extrajudicial. ¿Qué es lo que hace? Se envía una carta al adquirente, al supuesto adquirente de los bienes y servicios, en donde hace referencia a la factura, hace referencia al monto de pago y a la fecha de vencimiento, en términos generales, ¿no? Sin perjuicio de otros detalles que eventualmente se puedan consignar. Y otorga un plazo perentorio de pago. Y en la carta no solo indica eso, sino que también indica y hace notar todos los elementos que la ley establece en su favor, que si no se produce el pago en el plazo que se está confiriendo, se van a iniciar todas y cada una de las acciones judiciales a las que se tiene derecho, y no solo eso, también dejan constancia de que si no le pagan, supuestamente, ¿no? Según lo previsto en una norma que, como Jorge les ha explicado, es de dudosa legalidad, por decirlo menos, se va a proceder con interponer denuncias administrativas ante el Ministerio de la Producción. Entonces llega la carta, ¿no? Se recibe, se revisa, se verifica, digamos, que no hay en estricto ningún servicio prestado, ni un proveedor real, ¿no? Por parte del emisor de la factura, y que no se tiene relación ni con el tenedor, ni con la persona que supuestamente emitió la factura. Entonces, normalmente uno se encuentra en la ¿qué se puede hacer? Porque estaría dando dinero por algo que no existe. Entonces, normalmente, pues, se evalúa si se va a pagar o no.
Pero ¿cuál es el problema? El problema es que esa factura negociable adquiere la condición de título valor y de título ejecutivo. O sea, la persona que envía la carta, al ser el tenedor de la factura, tiene el derecho de iniciar una cobranza judicial especial y muy expeditiva a través de lo que se llama el proceso ejecutivo, ¿no? ¿No? Sin ánimo de entrar en mucha disquisición teórica, el proceso ejecutivo es un proceso que es muy distinto a un proceso ordinario. En un proceso ordinario, digamos que puede durar más o menos tiempos aproximados según la circunstancia de cada caso, puede durar 48 o 60 meses, de 4 años, 5 años más o menos. Un proceso ejecutivo, como digamos el que se puede iniciar cuando se tiene una factura, tiene plazos de tramitación mucho más cortos. Tiene plazos de tramitación aproximadamente de entre 18 y 24 meses para obtener un fallo final. Y estos tiempos incluso se han reducido más porque en virtud de la última modificatoria de las normas de casación, ya no se puede ir a la Corte Suprema en todos los casos, sino solamente en ciertas situaciones. Con lo cual, es posible ganar estos casos de cobranza en segunda instancia en un tiempo como el indicado o incluso más corto. ¿Y esto por qué? Porque al ser un título ejecutivo, la naturaleza del proceso ejecutivo y lo que le da celeridad es que a diferencia del juicio ordinario, en donde se tiene que transitar por una etapa muy larga para probar que se tiene el derecho de cobrar, aquí se considera y se tiene por cierto que el derecho ya está contenido en la propia factura y que existe y que es cierto. Entonces, es un proceso que es solo de cobro, no de discusión de derecho. Ahora, a su vez, ¿qué problema genera para esta problemática la naturaleza y la estructura del proceso ejecutivo? Que como se tiene por cierto que el derecho existe por las características propias de la factura y su condición de título ejecutivo, como se considera que el derecho existe, existe una muy alta posibilidad y un riesgo muy alto de que se dictan medidas cautelares. La regla en el proceso ejecutivo de cobranza, cuando se cuenta con instrumentos de esta naturaleza, como la factura negociable, que tienes la condición legal de título valor según la ley 6, la ley 39623, es que se dicten las medidas cautelares. Entonces, quien cuenta con una factura negociable puede obtener fácil y rápidamente una medida cautelar de embargo en sus distintas modalidades, ¿no? Según lo solicite el tenedor. Puede solicitarse una medida de embargo en forma de cuentas bancarias, una medida en forma de intervención de recaudación, que consiste en nombrar una persona que vaya a la empresa y que se lleve el dinero que se recauda de la operación diariamente. Secuestro de bienes, ir a la empresa y retirar los bienes de la empresa hasta que se pueda hacer efectiva la totalidad de la cobranza por el monto supuestamente adeudado. Entonces, ¿por qué esto es algo grave? Porque genera un impacto inmediato en la liquidez y puede generar incluso un impacto inmediato en las propias operaciones de la empresa. Y como les adelantaba, es fácilmente, es muy fácil obtener este tipo de medidas cautelares en estos procesos. Prácticamente es una cuestión de tiempo. Se pide y al poco tiempo estas medidas se están concediendo. Entonces, hay una amenaza real de afectación al patrimonio de las empresas que son demandadas por el cobro de una factura negociable. Otro efecto de la naturaleza de este proceso ejecutivo es que las posibilidades de defensa son muy limitadas. A diferencia de un proceso ordinario en el que uno podría pensar, bueno, yo litigaré por varios años, plantearé todas las defensas, ofreceré todas las pruebas y el tema se podrá entrampar hasta que se dilucide en definitiva si la obligación existe o no existe. Aquí no, aquí según la ley solo se pueden alegar 3 cosas para contradecir una ejecución de esta naturaleza: que la deuda no es exigible, que hay un defecto de nulidad formal del título, y no es una nulidad cualquiera, como una nulidad de acto jurídico compleja en la que se tiene que probar una serie de cosas. No, la nulidad a la que se refiere el Código Procesal Civil en el proceso de ejecución es la inobservancia de una forma que debe observarse en la ley y cuyo incumplimiento la ley sanciona expresamente con nulidad, ¿no? O sea, es un supuesto muy puntual que solo se da en situaciones concretas y que en este caso no aplicaría en principio. Y 3, la extinción de la obligación, porque se pagó, etcétera, por alguna otra circunstancia. Entonces, hay posibilidades de defensa muy, muy limitadas. Y hay una tendencia de los jueces de siempre fallar, o en la gran mayoría de casos fallar, en favor del acreedor.
porque cuando hay este tipo de casos, los jueces siempre, o en la gran mayoría de casos, y esto también porque hay algunos casos en donde algunas personas sí lo hacen, consideran que normalmente lo que pretende el deudor es dilatar la cobranza. Entonces, por estas situaciones que se dan, hay una tendencia de los jueces de fallar en favor del acreedor. Entonces, si bien en un caso como el que describe Jorge, la persona demandada podría invocar como defensa la inexigibilidad de la obligación en el sentido de que no, en realidad no existe ninguna obligación de pago porque no hay ningún sustento, más allá de la aplicación de la conformidad presunta, para poner esta deuda en cobranza ni para obligar a alguien a pagarla. La defensa es limitada y la tendencia de los jueces hacen que esa defensa pueda resultar insuficiente para neutralizar la cobranza a través de este proceso ejecutivo que es muy expeditivo. Esto hace necesario complementar la defensa para que la empresa que sea demandada pueda estar en una mejor posición y en una posición real de poder enfrentar y neutralizar la cobranza de la factura, ¿no? Ahora, esto que ponemos aquí de que primero el proceso de cobranza y luego el proceso de nulidad es solamente para efectos ilustrativos, pero en realidad apenas se toma conocimiento que existe esa situación de que hay una factura, digamos, que está respaldada por una conformidad presunta y que se está cobrando, la sugerencia es iniciar de inmediato y antes de que llegue cualquier tipo de acción por parte del supuesto acreedor, es iniciar una demanda de nulidad de la factura o de las facturas. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que se dejen sin efecto esas facturas argumentando que carecen de todo sustento. Hay una serie de causales en la ley, en el Código Civil, relacionadas a la nulidad del acto jurídico que permiten cuestionar por inválidas facturas que carezcan de sustento y que pretendan arbitrariamente, sobre la base de una manifestación de voluntad o del deseo y la intención del supuesto emisor de la factura, de quitarle plata a una empresa o a alguna persona sin ningún tipo de sustento. Ahora, ¿por qué es importante esta demanda de nulidad de facturas? Es importante para lograr el objetivo de neutralizar la cobranza de las facturas negociables, ¿no? Porque, como les explicaba, quien tiene la factura tiene una espada para cobrar de inmediato y para despojar al supuesto obligado del dinero. Entonces, lo que permite esta demanda de nulidad es adelantarse y solicitar una medida temporal que se llama medida cautelar para suspender los efectos de las facturas, ¿no? Entonces, claro, con una demanda de nulidad de la factura en trámite y una medida cautelar, se está en una mucha mejor posición, porque al quedar suspendidos los efectos de las facturas, el tenedor de la factura queda impedido de materializar cobranzas forzosas, ¿no? Y de tener éxito en alguna denuncia administrativa contra el supuesto obligado a pagar. Entonces, es la defensa realmente eficaz y que permite luchar contra esto que se ha obtenido a partir de la emisión de las facturas sin sustento, ¿no? Entonces, como aspectos operativos a tener en cuenta, y en esto sí debemos ser enfáticos que acá los tiempos son extremadamente importantes, ¿no? ¿Por qué? Porque la medida cautelar de suspensión de facturas se puede solicitar de manera previa al inicio del proceso de nulidad de facturas o después de admitida la demanda de nulidad de facturas. Y todo esto evidentemente toma un tiempo. Por ejemplo, ¿no? Si se presenta una solicitud de medida cautelar, el plazo estimado de respuesta que podría tener el Poder Judicial son tiempos aproximados porque dependiendo de cada caso, algunos jueces y sus cargas, su celeridad y su organización, cada despacho se demora más o menos, pero el tiempo promedio es entre 1 y 3 meses para obtener una respuesta ante una solicitud de medida cautelar. Entonces, siendo que obtener una medida cautelar puede tomar entre 1 y 3 meses, contados desde la fecha en que se pide, resulta extremadamente importante solicitar esta medida lo antes posible apenas se tome conocimiento de la problemática. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que el tenedor también tiene la posibilidad de solicitar una medida cautelar de embargo antes de iniciar el proceso. Entonces, si se obtiene la medida cautelar de suspensión de cobro de las facturas, se podría lograr evitar que el supuesto obligado a pagar sea materia de un embargo solicitado y obtenido
por el supuesto acreedor del pago de las facturas. Entonces, es muy importante solicitar rápidamente esta medida cautelar. Ahora, estas medidas cautelares de suspensión del cobro de las facturas son consideradas por el Poder Judicial medidas de alto impacto, porque son medidas que se llaman innovativas que alteran el estado de cosas. Entonces son medidas que antes de ser concedidas, los jueces se la piensan mucho, porque son medidas que alteran el estado de cosas. El estado de cosas del tenedor de la factura cuando la tiene y está cobrando es que tiene todo el derecho a cobrar, tiene todos los mecanismos legales para poder hacer efectivo su supuesto derecho, porque hay una presunción de que el título que tiene es válido en principio y que está respaldado además por la conformidad presunta a la que Jorge se ha referido. Entonces, siendo ello así, es importante también tener en consideración que, a diferencia del embargo, de la facilidad con la que el acreedor puede obtener un embargo, la concesión de estas medidas de suspensión de cobro de facturas no son tan automáticas, no son tan sencillas como la del embargo. Las posibilidades de éxito son del 50% o menos, dependiendo del respaldo probatorio también con el que cuente la parte que ha iniciado la demanda de nulidad. Por ejemplo, hay casos en los que se han transferido facturas que estaban anuladas en la SUNAT y que eso no se verificó. En esos casos, por ejemplo, las posibilidades de éxito pueden aumentar sustantivamente, ¿no? Y finalmente, como cosas adicionales a considerar, tenemos cuál es la utilidad de la demanda de nulidad y de la medida cautelar en términos generales, ¿no? En resumen, pueden impedir que se traben embargos contra el adquirente de los bienes y servicios, sirven para reforzar la defensa en el proceso judicial de cobro de facturas y darle mayor verosimilitud a la defensa de inexigibilidad de la obligación que se puede invocar en este proceso. Además, puede ser útil para solicitar la suspensión del proceso judicial de cobro de facturas, alegando que existe una cuestión importante perjudicial que se debe resolver antes de decidir ordenar el cobro de las facturas. Porque si se está cuestionando la propia validez de las facturas y hay un proceso, digamos, en el que se quiere cobrar, es pertinente que se pueda esperar a que se resuelva el proceso de nulidad antes de decidir de forma definitiva sobre el pago de la factura. Y finalmente, de iniciarse un proceso, un procedimiento administrativo sancionador relacionado con las facturas, este proceso de nulidad puede ser útil para solicitar a la autoridad administrativa que se inhiba de seguir conociendo el procedimiento, alegando que existe un tema pendiente de pronunciamiento judicial que es condición previa para que se resuelva el procedimiento administrativo en la medida en que se está cuestionando la propia validez y existencia de las facturas. Eso es todo por el lado de las acciones civiles y doy paso a Francisco Ugaz, que va a explicar la problemática penal relacionada a las facturas. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Muchas gracias, Jorge. Mi nombre es Francisco Ugaz, soy socio del área penal del estudio y yo les voy a hablar sobre las posibles acciones penales que se podrían iniciar como consecuencia de la problemática que ya ha descrito Jorge o que han descrito Jorge y César, ¿no? Esta primera diapositiva tiene por finalidad explicar cuál es la modalidad delictiva más común que se da vinculada a las facturas negociables. Ahí vemos que tenemos un adquirente que puede tener o no una relación con el emisor de la factura. ¿Y qué es lo que hace el emisor de la factura? Emite al adquirente una factura por bienes o servicios no prestados o por importes no adeudados. Luego que se da la conformidad presunta, luego de los 8 días, lo que hace el emisor de la factura es transferirla a la entidad financiera a una tasa de descuento. Y finalmente lo que hace la entidad financiera es requerir el pago del adquirente de estas facturas negociables. Jorge, ¿podemos pasar a la siguiente, por favor? ¿Qué acciones penales podemos iniciar como consecuencia de este modus operandi que hemos visto? Primero, en la relación adquirente-emisor, lo que podría hacer el adquirente es denunciar penalmente al emisor de la factura por la comisión de los delitos de falsificación y uso de documento falso que está previsto y sancionado en el artículo 427 del Código Penal, alegando que estas facturas que se han emitido son facturas con contenido falso porque se han dado por servicios que nunca fueron prestados o por importes que no fueron pactados en la factura. Y además, el delito de uso de documentos falsos se podría imputar porque esa factura, el emisor de la factura, la ha introducido al tráfico jurídico con conocimiento de que esa factura es falsa. Un segundo tipo penal que podría imputarse se da en la relación entre el emisor de la factura
y la entidad financiera que las adquiere. Si la entidad financiera que las adquiere advierte que esas facturas negociables son falsas, lo que podría hacer es denunciar penalmente al emisor de la factura por la comisión del delito de estafa, alegando que mediante engaño lo han inducido a error, mediante engaño, para que haga una disposición patrimonial, es decir, pagar esas facturas cuando esas facturas tenían contenido falso. Un tercer supuesto que podría darse es cuando el emisor de la factura se colude o concierta con la entidad financiera para defraudar patrimonialmente al adquirente. En ese caso, el adquirente podría denunciar tanto al emisor de la factura como a la entidad financiera por los delitos de estafa y organización criminal, alegando que han creado todo este esquema fraudulento para despojarlo patrimonialmente de esos montos que se encuentran contenidos en las facturas negociables, que pueden ser falsas o que contengan importes que no fueron pactados. En el caso del delito de organización criminal, en el marco de la investigación tendría que probarse que hay una organización que está estructurada por más de 3 personas, que hay un reparto de roles para cometer estos delitos. Ese nivel probatorio va a ser un poco más difícil, pero hemos visto casos donde vemos mismos emisores de facturas y también mismas empresas financieras adquirentes que utilizan este modus operandi con varios adquirentes, con lo cual en ese caso se podría alegar que estamos frente a una organización criminal. Y el último supuesto que podría darse y que hemos visto en algunos casos con nuestros clientes es, y ya lo había comentado Jorge, que el emisor de la factura emite una factura por un servicio real al adquirente y el adquirente paga esa factura y luego el emisor la cede vía factoring a la entidad financiera. En ese caso, el adquirente estamos frente a un delito de apropiación irregular, que es una modalidad de apropiación ilícita, y lo que debería hacer el adquirente es primero mandarle una carta notarial al emisor de la factura diciendo que ha recibido un pago por error, dado que por esa misma factura negociable también ha recibido un pago por parte de la entidad financiera y le da un plazo para que le devuelva el dinero. En caso el emisor de la factura no devuelve el dinero, el adquirente se encuentra facultado para poder iniciar esta acción penal por la comisión del delito de apropiación irregular. Y finalmente, ¿cuáles son los efectos de la denuncia penal por estos delitos que hemos visto? Primero, que se sancione con pena privativa de la libertad a los responsables de la comisión de los delitos y en segunda instancia o en segundo momento, que de forma accesoria se les imponga el pago de una reparación civil acorde al perjuicio ocasionado. En este punto sí es importante, y siempre se lo decimos a nuestros clientes, que al momento de interponer la denuncia penal se detalle de manera minuciosa cuáles son los perjuicios que se han generado. En este caso, pueden ser varios. El primer perjuicio es un perjuicio económico por el gasto que tiene que incurrir, al que tiene que incurrir el adquirente por los servicios legales para poder iniciar estas gestiones penales. Y lo más importante es el perjuicio económico vinculado al monto de la factura negociable, porque finalmente lo que se pretende a través de esta modalidad delictiva es que el adquirente termine pagando a la entidad financiera unos montos de dinero que no se condicen con unos servicios que efectivamente fueron prestados. En ese sentido, en la denuncia tendrá que detallarse de manera clara cuál es el perjuicio real y potencial que puede sufrir el adquirente a efectos de que ante una eventual sentencia penal el juez pueda ordenar que se repare a la víctima, en este caso al adquirente, por esos montos vinculados no solo a los servicios legales, al costo de los servicios legales, sino también al monto de las facturas negociables que se han pretendido cobrar. Eso es todo por el lado penal. Gracias, Francisco, gracias, César. Bueno, antes de pasar a responder preguntas y un poco como conclusión de lo que puede quedar de este webinar. Y hemos visto al inicio de esta presentación que uno puede convertirse en papá por guardar silencio y por no contestar una demanda de paternidad a tiempo, ¿no? Entonces, no les quede duda que uno puede adquirir deudas millonarias por no rechazar facturas a tiempo. El silencio puede tener efectos nefastos si es que no se siguen los procedimientos adecuados. Y más vale prevenir que lamentar. Hay cosas que se pueden hacer para defenderse, pero no hay nada mejor que la prevención. Revisar constantemente los registros de compras, implementar procedimientos para poder observar facturas, mantener controles responsables y auditorías, y en estas son cosas que los podemos ayudar y asesorar del estudio porque son temas que vemos recurrentemente todos los días, conocemos bien y creo que podemos aportar. Vamos a ver algunas preguntas, a ver qué cosas nos da
nos da tiempo de contestar, y si no, ya saben, si hay dudas adicionales, pueden escribirnos al correo eventos@prcp.com.pe, y si hay algo que quieran repasar de esta presentación, pueden también acceder a nuestra página web, y en el blog del estudio va a quedar. Entonces, a ver, una por una. Crisbel Donaire pregunta, buenos días. ¿Qué pasa cuando la factura ya está vencida y se ingresa a adelanto al banco cuando luego de la fecha de vencimiento la factura ya tiene conformidad presunta probablemente, así que el banco puede desembolsar? ¿Qué pasa si el aceptante dice que ya lo pagó antes de la fecha de vencimiento de la factura? Ya, esos son los casos que habíamos visto y que pueden ocurrir. Si si ocurre un pago de la factura eh, y después es transferida, puede ocurrir un supuesto de doble pago. La entidad financiera no tiene cómo saber que esa factura ya se pagó. Ese es un problema, y SUNAT debería implementar un mecanismo que no existe hoy para dar visibilidad a cuando una factura se paga, para impedir que esa factura circule. Pero hoy lo más conveniente es que las facturas no se paguen, ¿no es cierto?, antes de esa conformidad presunta de los 8 días, salvo que estemos hablando claramente de proveedores con los que hay confianza, o con los que hay una buena relación comercial. O sea, esta ley funciona y tiene sentido cuando se actúa de buena fe, ¿no es cierto? El problema es cuando hay mala fe, cuando se quiere abusar de ella, cuando se quieren aprovechar de ella. Entonces, en los casos en los que hay relaciones con proveedores, esas cosas van a funcionar y van a fluir. Pero cuando se trata de proveedores desconocidos o con los que no se tiene una relación de confianza, podrían darse estos supuestos de doble pago, como los que menciona Cris. A ver, vamos con una pregunta de asistente anónimo. Quisiera confirmar si el tenedor de la factura, la entidad financiera, es la persona jurídica que iniciaría el proceso de cobranza ante la negativa de la empresa de pagar una factura por un descuido que no debimos dar por. Sí, o sea, quien inicia el proceso de cobranza judicial es la entidad, sea la empresa de factoring o el banco que haya adquirido la factura. Y esto empieza con una carta notarial, el banco, la empresa de factoring va a empezar a insistir con la cobranza, y si hay una negativa de pago, es la empresa de factoring o el banco la que inicia el proceso de cobranza. Otra de Crisbel, las acciones penales están relacionadas con denuncias. Eso implica que el aceptante no pague la factura de la entidad financiera, o igual debe pagar, y es una acción posterior. A ver, Francisco, ¿tú quieres? Sí, en ese caso, la interposición de la denuncia penal no va a suspender el proceso de cobranza. Eso hay que tenerlo claro, la denuncia penal no va a suspender el proceso de cobranza. Lo que puede hacer la denuncia penal es dejar a la empresa o al adquirente en una mejor posición frente a las otras acciones que puede realizar tanto ante Produce como a nivel civil, pero la sola interposición de la denuncia no va a suspender el proceso de cobranza de la factura negociada. Buenísimo. Entonces, si cualquier consulta adicional que pudieran tener, no duden en escribirnos. Creemos que la intención de este webinar era alertarlos de los riesgos que existen hoy. Se quedarían sorprendidos del nivel de empresas que están siendo víctimas de fraude y de estafas, y de la importancia que tiene implementar estas medidas preventivas al interior de sus organizaciones. Entonces, les agradecemos mucho la participación, esperamos que les sea útil, y quedamos de ustedes para cualquier cosa que necesiten. Muchas gracias por participar. Muchas gracias. Muchas gracias.